buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Bueno, hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de estos temas que son de mucho interés. Antes vamos a saludar al señor Frank Gaspar, que nos ha escrito por ahí, padre de nuestra maquilladora Narimir Gaspar. Yo le digo a ella Narimir a la Una, porque nos llamamos, tenemos un nombre parecido. Bueno, vamos a dar la bienvenida al economista Leonardo Uñac. Bienvenido, Leonardo. Bueno, hemos ya conversado reiteradamente infinitamente en distintos momentos. Gracias a ti por venir. Y un saludo a todos los televidentes de Globovisión. Gracias, porque en estos momentos hay que hablar de economía, hay que hablar de las medidas que se han adoptado, hacer ya un primer corte de cuentas con respecto a esas medidas. Ya el lunes, por ejemplo, se cumple un mes del plan de recuperación económica anunciado por el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Un plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Exactamente. Así exactamente. Tal cual. Entonces, tal cual. Estando ya tan cerca de ese mes, ¿cómo se han movido las cosas? ¿Cómo se han movido las distintas variables macroeconómicas? Fíjate, ¿qué ha ocurrido? Yo creo que, Vladimir, lo primero que tenemos que hablar, más allá de qué ha pasado en lo económico, qué ha pasado con las expectativas de los agentes económicos. Cuando el presidente hace su anuncio exactamente fecha 17 y todo comienza a arrancar a partir del día 20 de agosto, yo creo que el país nacional, el país intelectual, el país político, el país empresarial reaccionó positivamente en muchos aspectos, porque lo primero que se hace es una suerte de reconocimiento de que en Venezuela había un proceso de hiperinflación y había que abatirla. Se hace un reconocimiento que había un profundo déficit fiscal, que además se había estado financiando, como una vez tú y yo conversamos, con emisión inorgánica de dinero, que además había una brecha cambiaria muy importante y se reconoció que había un mercado innombrable, un mercado criminal, y se ajusta la tasa de ICON, ¿verdad?, a 60 bolívares soberanos por dólar, equivalente en aquel momento a 6 millones de bolívares fuertes. Entonces el mercado reacciona y dice, wow, que hay un reconocimiento de que hay un conjunto de desequilibrios de corto plazo, se han diagnosticado, se han reconocido y se van a atender, se va a resolver el problema. Y el presidente promete déficit fiscal cero. Y además se anuncia un sistema único y flotante. Ajá, perdón, ¿cuál es el déficit fiscal de hoy? Aproximadamente 15 puntos del Producto Interno Bruto. Pero para explicarlo más matemáticamente, cada punto de déficit fiscal financiado inorgánicamente te puede generar hasta 30 puntos porcentuales de inflación, y como es geométrico, es altamente hiperinflacionario. En consecuencia, un país puede bajar a corto plazo su déficit fiscal de 15 puntos del Producto Interno Bruto a cero. Eso es casi imposible. ¿Por qué? Porque tendría que producir una reducción dramática del gasto público con un costo social enorme. Eso es como quitarse 20 kilos en un día, pues 2 días. Y un costo social enorme y al mismo tiempo aumentar los ingresos fiscales vía tributación, lo cual definitivamente va a tener un costo político inmanejable. Generaría una crisis de gobernabilidad. Y otra cosa, hoy en día hay países que tienen déficit fiscal cero. Casi no hay países en el mundo con déficit fiscal cero. Hay muchos países que tienen superávit fiscales muy importantes, pero el que tiene déficit fiscal lo financia, y lo financia a través de mecanismos como, por ejemplo, el mercado de capitales, los flujos de capitales, etc. Aquí el gran tema es que el presidente, y es la gran contradicción y la gran decepción que sufrimos algunos, cuando te anuncia déficit fiscal cero, pero al mismo tiempo te anuncia un aumento del salario mínimo de 5 millones y tanto a 180 millones de bolívares fuertes. Sin que esté clara la fuente de financiamiento de ese aumento, ¿no? En el caso del sector público, ¿no? No, y que no son ingresos ordinarios recurrentes que van a venir para financiar esto. Estamos hablando de financiamiento en todo caso por parte del Banco Central de Venezuela. Lo cierto es que el presidente plantea reducir el déficit fiscal y al mismo tiempo está anunciando un incremento del gasto público, provocando una expansión de la liquidez monetaria de origen fiscal para financiar esa expansión de gasto. ¿A cuánto ha llegado la expansión de la liquidez monetaria hoy en día? Mira, bueno, si vamos a hablar en bolívares soberanos, que son los que tenemos ahora. No sé si puedes mostrar esta gráfica, pero resulta que en diciembre del año 2016, la liquidez monetaria, los medios de pagos líquidos que circulan en la economía venezolana, se ubicaron en 100 millones de bolívares soberanos. Un año después, diciembre de 2017, hace exactamente 8 meses, la liquidez se ubicó en 1.273 millones de bolívares soberanos. Significa esto 10 veces más que un año antes. Lo dramático es que al cierre de la semana pasada,
fecha 28 de agosto, la liquidez cierra en 66.700 millones de bolívares soberanos. Eso es equivalente en bolívares fuertes a 6.6 billardo, no con M, Billardo. con B, billardo, que serían 6.000 billones de bolívares. Estamos hablando de que en los últimos, entonces, 18 meses, la liquidez monetaria, los medios de pago líquidos, los bolívares en circulación han crecido un 64.000%. Y eso es liquidez monetaria de origen fiscal, eso es dinero emitido por Banco Central para dotar a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos, bienes y servicios que no se han producido. Y esa es fuente inagotable de inflación. Lo grave de la película y lo que más asusta a todos es que en esa misma fecha del anuncio del presidente, para compensar a todos los venezolanos por lo que no venía, nos anuncian entonces un bono, ¿verdad? Una especie de premio, un bono de reconversión monetaria de 600 bolívares. 600 bolívares por cada, que es exactamente, que eran equivalentes a 60 millones de los fuertes. Esos 600 bolívares, Vladimir, multiplicados por 10 millones de beneficiarios, fueron nada más y nada menos que 6.000 millones de bolívares soberanos, que hace que la liquidez monetaria nuevamente, que estaba en 60.000 millones, pase a 66.000 millones. Y eso inmediatamente es gasolina de avión para la inflación, para esa candela. Se ha anclado el salario mínimo al dólar, ¿verdad? Y al petro. Y al petro. Se establece una trilogía: salario mínimo anclado al petro, petro anclado al precio del barril petrolero. Es así, ¿verdad? Eso es correcto. Eso es correcto. Para decirlo pedagógicamente, un petro vale 60 dólares. Así. Un dólar vale 60 bolívares. Multiplicamos 60 por 60. Un petro vale 3.600 bolívares. Y la mitad de un petro es 1.800, que es salario mínimo. Ajá, a lo que voy con eso, fíjate, Leonardo. La hiperinflación es digamos que es el huracán de estos tiempos. Es la variable clave. Es la variable clave, pero hablemos como si se tratara de un huracán. ¿Cuán fuerte es esa trilogía Bolívar soberano, petro, cotización del dólar, como para detener la inflación? Ese esquema, ¿en qué medida soporta un huracán grado 4 o 5, que es lo que tenemos en materia inflacionaria? Es extremadamente frágil. ¿Por qué es extremadamente frágil? Porque el ministro Simón Serpa, el día viernes 7, ya no hablemos de agosto, ya hablemos de septiembre, nos hace un nuevo anuncio que deroga por completo lo que veníamos escuchando en las últimas semanas, y nos dice a nosotros, en la Gaceta Oficial, creo que la 6.405, Gaceta Oficial Extraordinaria, nos dice que se restablece en Venezuela la libre convertibilidad del bolívar con respecto al dólar en todo el territorio nacional, y además cesan, esa palabra es importante, cesan todas las restricciones en materia de operaciones cambiarias que existían antes, aunque ya sabíamos que había sido derogada la ley de ilícito cambiario. Es decir, nace un nuevo mercado cambiario donde actores privados como Vladimir y Leonardo Boniac podremos nosotros perfectamente asistir. Con postura de oferta y demanda, surge un tipo de cambio promedio ponderado que calcula el Banco Central, y eso se hará sin ningún tipo de restricciones. Todos los venezolanos volvimos a aplaudir, y comienza la gente, estoy seguro que tu familia, la mía, la de todos, y comenzamos a preguntarnos, ¿estamos frente a un desmontaje del control de cambio? Eso lo vamos a aclarar al regreso. ¿Estamos frente a una libre convertibilidad? Ajá. Bueno, todo eso tiene que ver con el anclaje que tú me acabas de preguntar. Así es. Y también voy a dejar pendiente una pregunta de un tuitero que se llama @foro de aduanas. Señor Villegas, por favor pregúntele al invitado Boniac si la emisión de dinero inorgánico es tan malo. ¿Por qué el país Estados Unidos, el mayor emisor de dinero inorgánico del mundo y de forma inmensa, no tiene hiperinflación? Por favor pregúntele, es importante la comparación. Bueno, buen tema, vamos a la pausa, ya venimos.